hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Yud-Hei Vav-Hei, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Escucha Israel, Yud-Hei Vav-Hei es nuestro Elohei, Yud-Hei Vav-Hei uno es. Bendito es su nombre y la gloria de su reino para siempre y más. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיה הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובליתך בדרך ושבך ובקומך. Llamarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. וקשרתם לוט על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשבריך, ואהבת לרעך כמוך. אני Yud-Hei Vav-Hei. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por totafot, insignias, bandas frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש, וספת דגניך ותכרושך ויצהרך. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar a Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ונתתי אסף בשדך לבהמתך ואכלת וספת, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתכם אלוהים אחרים והשתחוויתם לכם. Y yo daré hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis, y sirváis a otros dioses y los adoréis.
ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, וחיו לטוטפות בין עיניכם. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán usadas como insignias entre vuestros ojos. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלבתך בדרך ובשכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Yud-Hei Vav-Hei juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel, vamarta lechem, ועשו לכם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פיתיל תכלת. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para sí flecos, tzitzit, en las esquinas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada esquina un cordón azul. Vehaya lachem letzitzit, uritem oto uzhartem et kal mitzvot Adonai vasitem otam, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני י'-ה' ו'-ה' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לחיות לכם לאלוהים. אני י'-ה' ו'-ה' אלוהיכם. Y os servirán de tzitzit, de recordatorios, para que los veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, para que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os prostituís, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis apartados, santos para vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohei, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohei. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohei. Aleluya, y qué importante es que entendamos para qué se tiene que usar tzitzit. Hay personas que creen que los tzitziyot son sencillamente como una moda, como algo que se lleva para saber que está estudiando Torah, o para que las personas sepan que están o bien en un camino mesiánico o bien en un camino de raíces hebreas. Amados, los tzitziyot no son juego. Los tzitziyot son por un lado una identidad, pero sobre todo tiene una función de recordarnos a nosotros mismos la importancia de obedecer los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei. Si yo llevo tzitziyot y estoy en pecado, entonces ese pecado es más grave todavía, porque yo tengo los recordatorios y a pesar de los recordatorios yo sigo en el camino de la desobediencia, en el camino pecaminoso, el camino de romper la Torah y de romper los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei en mi vida. Amado, amada, si
tú no estás segura de estar totalmente llevando una vida en santidad, pues no lleves nada de esto. No sea que luego eso se utilice en el día de juicio en tu contra. Porque el enemigo, al juzgarte, al acusarte, él dirá, esta persona llevaba tzitzit, y esos tzitzit eran para recordarles que no debía estar en pecado, y sin embargo él pecaba. Y sin embargo él estaba en esta vida, y todo lo de los tzitzit eran simplemente apariencia, eran simplemente algo externo. Amados y amadas, porque eso es lo que hace el religioso. El religioso no busca agradar a Yud-Hei Vav-Hei. El religioso busca primero agradar a las personas que están con él. Y si tiene éxito, entonces agradarse a sí mismo. Es un pecado de egolatría. Es un pecado de una forma de idolatría que es muy grave y que mucha gente está haciendo hoy en día. Es la egolatría, es la idolatría de la misma persona, de sí mismos. Y eso es muy grave. Bien, pues hoy vamos a estudiar la Parashá 33, Bejucotai. Bejucotai significa en mis estatutos. Y vamos a estudiar 2 capítulos nada más, el capítulo 26 y el capítulo 27. Pero los 2 capítulos son muy importantes en el tema que traen. Yo quisiera que miremos un momentito lo que dice al final del capítulo 26. Si no me equivoco, está por aquí. Sí, el final del capítulo 26. Vamos a mirar, está por aquí. Yo quisiera que nosotros veamos, aunque no hemos llegado allí, solamente la última frase. La última frase dice, Ele hajukim, estos son los estatutos, vehamishpatim, y las ordenanzas, vehatorot, y las instrucciones que Yud-Hei Vav-Hei estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moshe en el monte Sinaí. Por lo tanto, este capítulo es muy importante. Este capítulo es muy importante porque estaremos nosotros viendo, aparte de esos 10 mandamientos que ya hemos estudiado, esos 10 mandamientos que es como un resumen, es como aquello que nosotros podemos ver, estos son los mandamientos que yo tengo que ver, pero luego esto es como una exposición, ¿no?, de ciertos estatutos, de ciertas ordenanzas y de ciertas instrucciones, ampliando un poquito lo que ya se ha visto en los 10 mandamientos. Y luego, lo que es el capítulo 27, si nosotros lo miramos, el finalizar el capítulo 27 termina con la pasuk 34 del capítulo 27, dice, Eleja mitzvot, estos son los mandamientos que Yud-Hei Vav-Hei ordenó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y que esto es lo que forma la base del pacto entre él y los hijos de Israel mediante Moshe, a través de Moshe. Entonces Moshe sirvió como de testigo y también de impulsor del contrato de ese pacto entre Yud-Hei Vav-Hei y su pueblo, entre el novio y la novia, ¿no? Entonces, y ese pacto es como la ketubá matrimonial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos pues ya a ver definitivamente lo que aquí dice. In bejucotai telehu, si en mis estatutos andáis,
vet mitzvotai tishemru vasitem otam, y mis mandamientos guardáis poniéndolos por obra, venatati gishmeichem bitam, venatha haaretz. Entonces os daré lluvias en su tiempo, y dará la tierra sus frutos. Yevulá, sus frutos, vetz hasadeh y ten pirión, y los árboles del campo darán su fruto, ¿no? Entonces, repito la pasuk 3 y 4. Si en mis estatutos andáis, y mis mandamientos guardáis, o sea, los estatutos son una forma de vida, que sencillamente Yud-Hei Vav-Hei dice que así tenemos que vivir. Y los mandamientos ya son cosas que nosotros tenemos que hacer para mejorar nuestra situación, ¿no? Es difícil a veces distinguir entre un estatuto y un mandamiento, ¿no? Pero las dos cosas las tenemos que hacer, ¿no? Y un estatuto es algo que es para siempre, para todas las generaciones, ¿no? Los mandamientos pueden a veces uno ser mejor que el otro o estar en mejor lugar que el otro, pero lo que nunca cambia son los estatutos, ¿no? Si en mis estatutos andáis y mis mandamientos guardáis, poniéndolos por obra, o sea, no solamente los guardáis en apariencia para ser visto de los demás, sino poniéndolos por obra realmente, llevándolos a cabo, entonces os daré lluvias en su tiempo. ¿Qué significa que os daré lluvias en su tiempo? Pues significa que todas las cosas necesarias para el éxito, eso nos va a dar Elohim. Os daré lluvias en su tiempo y dará la tierra sus productos, y los árboles del campo darán su fruto, es decir, la bendición que había entonces, esas lluvias en su tiempo, esa tierra, los productos de la tierra y ese fruto de los árboles, era aquello que permitía vivir en aquella época a los Benei Israel. Y hoy en día, ¿qué son esas lluvias en su tiempo? Pues es el trabajo, ¿no? Es el guardar el hogar. Mucha gente no guarda Shabbat por trabajar y siempre pone como pretexto es que si no trabaja no puede alimentar a su familia. Pero amados, nosotros sabemos que el que tiene emuná, es decir, el que confía que Elohim es el que va dirigiendo su camino, ¿no? Es aquel que le tiene que obedecer. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me obligan a trabajar en Shabbat. Entonces yo me tengo que presentar ante mi patrón y decirle, patrón, yo ya no quiero trabajar en Shabbat. Quiero trabajar de domingo a viernes, pero el Shabbat yo lo quiero guardar. ¿Qué puede ocurrir? Pues en primer lugar, se va a sorprender, porque normalmente el patrón siempre tiene una forma autoritaria contra el trabajador, ¿no? Entonces, que el trabajador de pronto imponga una condición, a él le puede hacer meditar o le puede hacer renegar. Si él reniega y tú pierdes tu empleo, tienes que tener la confianza en Elohim de que él te va a conseguir otro empleo, que vas a pasar una tribulación, vas a pasar un mal momento, pero si te mantienes esa emuná, entonces vas a salir adelante. Y todos, tu familia y tú, todo el mundo va a ganar. Y eso no es fácil de hacer, es una verdadera prueba de emuná. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pues el enemigo siempre te dará un trabajo que te obliga a trabajar en Shabbat, que te obliga a trabajar en las fiestas, que te impida que tú puedas obedecer al Eterno, o en todo caso hace que tú lo guardes en secreto, ¿no? Para que nadie sepa que tú eres Israel.
que tú eres un hijo de Israel. Y lo que estoy diciendo, que nadie juzga a su prójimo. Cada uno está en el camino y cada uno tiene que luchar contra sus propios problemas. Pero todas las cosas que nos ocurren para satisfacer a Elohim son cosas que Él siempre nos va a dar una solución al final. Todas estas pruebas, esa es la palabra, todas estas pruebas es para darnos la oportunidad de demostrar de que podemos obedecer a Elohim y de que vamos a obedecer a Elohim porque realmente creemos que Él está allí. Y yo sé que hay muchas personas que tienen este problema, hay personas que me escriben por privado y yo trato de orar por ellos para que el Eterno les abra los ojos. Pero aquí esta palabra es clara. Si en mis estatutos andáis y mis mandamientos guardáis, poniéndolos por obra, entonces os daré lluvias en su tiempo, es decir, en primavera, en verano, en otoño, cuando corresponda. Te daré el salario que tú necesitas, y dará la tierra sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Y os durará vuestra trilla hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra, ¿no? Es decir, no os faltará nada. Así comeréis vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Nadie os hará daño. Nadie podrá haceros daño, porque vosotros estáis protegidos de aquel que tiene más poder que cualquier patrón y que todos los patrones juntos. Dice la Pasuk 6, y daré paz en la tierra, ¿no? Y cuando habla de la tierra se refiere a Israel, pero también se refiere al lugar donde tú estás. Daré paz en la tierra para que os acostéis sin que nadie os atemorice. También eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Por supuesto que está hablando de Israel, pero también está hablando de nuestras vidas. Nosotros estaremos protegidos si andamos en obediencia. Aunque esté sucediendo la peor de las tribulaciones, nosotros estaremos protegidos y guardados. Dice la Pasuk 7, vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a millares, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Y amados, esto de los Pasukim 7 y 8 lo hemos visto nosotros, lo hemos visto en ejemplo, que es el Estado de Israel. El Estado de Israel, los primeros 2 años de formado, inmediatamente el Estado de Israel fue atacado por todas sus fronteras, por todos sus vecinos, ¿no? El día que se marcó la independencia de Israel, ¿no? Ese día, la formación del Estado de Israel, ¿no? Ese día lo atacaron en todos los flancos y todos los países enviaron millares de soldados. Y lo que parecía imposible, ellos lo consiguieron. Un hombre luchando contra 50, siendo ellos poquitos y en aquella época no estaban tan bien armados como están hoy. En aquella época tenían pocos rifles, tenían poco armamento y sin embargo ellos vencieron. ¿Por qué? Porque Elohim estaba con ellos. ¿Y por qué? Elohim necesitaba que ya se instaurara el Estado de Israel para que nos sirva como reloj profético y para que nos sirva también para distinguir entre aquellos que son y aquellos que no son. Aquellos que ven a sus hermanos israelíes como parte del mismo pueblo, ¿no? Aquellos amarán a Israel y amarán la obra de Elohim, y habrá otros que los rechazarán.
y formarán grupos antisemíticos o antisionistas o lo que fuera. Y eso es lo primero que podemos distinguir. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a millares y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. 2 años duró la guerra de independencia de Israel en contra de sus vecinos. Y esto es algo que los historiadores un poquito ocultan, ¿no? Porque no se quiere favorecer a Israel. Luego tuvo un par de guerras más, y en esas guerras siempre fue atacado Israel primero. Y sin embargo Israel, tanto en la guerra de los 6 días como en la guerra de Yom Kippur, fue vencedor porque Elohim estuvo con él. Pero también nos dice la profecía que no siempre va a salir ganando, porque este Estado de Israel empezará a hacer en la tierra cosas que no debían hacer. Ahora cuidado, nosotros no debemos juzgar lo malo que ellos puedan hacer. Nosotros debemos hacer lo bueno que nos manda el Eterno sin juzgar que en Israel puedan estar o no haciendo algo malo, porque ellos serán juzgados por Elohim directamente, no por nosotros. Nosotros no somos nadie para juzgarlos a ellos, solamente admirar las victorias que han tenido. Y dice el Pasuk 9, yo me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis de lo ya almacenado y tendréis que sacar lo almacenado para dar espacio, para guardar lo nuevo, ¿no? Y los que me escuchan por primera vez, lo que está en azul entre corchetes no forma parte de la escritura original, sino que es algo que yo he añadido como comentario solo para entender, ¿no?, lo que se quiere decir. Mucho cuidado, eso no forma parte de la escritura, lo que esté en azul. Es descriptivo, nada más. Y tendréis que sacarlo almacenado para guardar lo nuevo. Aleluya. Y sigamos con la Pasuk 11. Venatati mishkani, y pondré mi tabernáculo, mishkani, en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Y andaré entre vosotros, y seré Elohim para vosotros, y vosotros seréis mi pueblo. Ahora aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchos dentro de los hermanos que están en el judaísmo, muchos están esperando que se construya pronto el tercer templo. Pero aquí la palabra está claro, yo pondré mi tabernáculo en medio de vosotros. Yo lo haré. Yo hablé con un rabino, ¿no?, respecto a esto. ¿Por qué quieren ustedes empezar la construcción del tercer templo si es Elohim el que lo va a construir? Si es Hamashiach el que lo va a construir. Y el rabino me contestó algo muy simple. Nosotros lo empezaremos, nos lo impedirán los enemigos, y ahí es donde Elohim lo terminará, lo culminará. Y eso es exactamente lo que sale en Zacarías 14, ¿no? Que habrá un momento en que Israel sí será vencido, será superado, no vencido, será superado en muchos aspectos. Lean Zacarías 14 para que lo entiendan. Y ahí en Zacarías 14 verán algo extraordinario, ¿no? Porque declara que Yud-Hei Vav-Hei mismo, Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos mismo, bajará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que fue la promesa que Yeshua HaMashiach también hizo, ¿no? Eso lleva a pensar a muchos que tal vez sea el mismo el que viene o tal vez no. Yo lo que entiendo es que Yeshua HaMashiach es el siervo sufriente, mientras que Hamelech HaMashiach, el rey Mesías, es aquel que vendrá con vara de hierro a derrotar a los enemigos de
Israel, ¿no? Y que Hamelech HaMashiach es Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos. Amén. Por lo tanto, son dos maneras de presentarse. Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos en forma aceptable para la población. Pero la primera forma, la del siervo sufriente, es la única que será de una forma humana, de carne de pecado, ¿no? Que luego vamos a ver este tema. Pasuk 13 dice, Ani Yud-Hei Vav-Hei Eloheihem, yo soy Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei, Asher Hotzeti etchem, que os saqué Meretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Pero si no me escucháis, ni cumplís kal hamitzvot, todos mis mandamientos, todos estos mandamientos, y si despreciáis mis estatutos. Wow, fíjense, ¿no? Aquí hay un pequeño dibujo, pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, o sea que aquí hay personas que conociendo las escrituras van a desobedecer los mandamientos, van a despreciar los estatutos de Elohim. Y dice además, y vuestra alma aborrece mis ordenanzas para no cumplir et kal mitzvotai, todos mis mandamientos, quebrantando así et briti, mi pacto, entonces yo os responderé, atención, ¿no? Este es el resultado de la desobediencia, yo os responderé haciendo esto, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre. O sea, estas son cosas que pueden ser simbólicas o pueden ser no tan simbólicas, ¿no? O sea, que es algo que realmente tenemos que entender, ¿no? Como el resultado de la desobediencia. Y dice que consumirán los ojos y harán languidecer el alma. Y esta que consumirán los ojos también lo encontramos en Zacarías 14, como una de las cosas que sucederán en la guerra de Yud-Hei Vav-Hei contra los enemigos de Israel, ¿no? Sus ojos se les consumirán, ¿no? Dentro de los óculos, ¿no? Dentro del hueso ocular, ¿no? Y esto me recuerda a la guerra atómica, ¿no? Me recuerda todo eso, ¿no? Consumirán los ojos y harán languidecer el alma. También puede tratarse del llanto. Consumir los ojos es llorar lágrimas, y hacer languidecer el alma puede significar caer en depresión, ¿no? Dice, en vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros para que seáis derrotados. Ante vuestros enemigos, los que os aborrecen, os gobernarán. Y huiréis sin que nadie os persiga. Y si a pesar de esto no me escucháis, o sea, no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. El número 7. ¿No? Yo os castigaré 7 veces más, o sea que yo, como que no fuera suficiente el primero, ¿no? 7 veces ya es un castigo divino. El número 7 ya tiene que ver con Elohim. Castigar 7 veces más es ya un castigo divino que es tan terrible que ni se puede mencionar. Asimismo, quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestra fuerza se consumirá en vano.
ya que vuestra tierra no dará su producto, ni los árboles de la tierra darán su fruto. ¿Cuánta gente se queja de que lo que reciben de salario no les alcanza para llegar al final de mes? Y se quejan, pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su obediencia al Eterno? ¿Cómo está aquello de guardar los mandamientos, sobre todo el Shabbat, empezando por el Shabbat? Entonces, aquel o aquella que diga, que se queje de que todo le está yendo mal, piense de qué manera está en desobediencia, para que sepa lo que tiene que hacer, para que empiece nuevamente a tener éxito. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, ya que vuestra tierra no dará su producto, ni los árboles de la tierra darán su fruto. Y si andáis en oposición a mí, y no queréis escucharme para obedecerme, aumentaré contra vosotros las plagas 7 veces conforme a vuestros pecados, ¿no? Si andáis en oposición a mí, o sea, personas que irán en contra de la palabra de Elohim, de lo que verdaderamente está diciendo. Si no queréis obedecerme, a pesar de eso, entonces aumentaré contra vosotros las plagas 7 veces. O sea, de una forma sobrenatural, de una forma que está por encima de lo natural, esas 7 veces. Como si fuera, por ejemplo, las plagas de Egipto, o las plagas que se mencionan en el libro de Revelación. Y enviaré entre vosotros las fieras del campo, o las fieras salvajes, que secuestrarán a vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número, de manera que vuestros caminos queden desolados. Y si a pesar de esto no os enmendáis ante mí, sino que andáis en oposición a mí, entonces yo procederé en oposición a vosotros. ¡Qué terrible! Y yo mismo os heriré 7 veces, según vuestros pecados. Esto empieza a ponerse terrible. Y traeré sobre vosotros una espada de venganza por vuestra transgresión al pacto. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, para que seáis entregados en mano del enemigo. Y amados, realmente esto es que ya ha sucedido. Esto no es algo nuevo, esto la historia ya nos lo ha demostrado. Nos lo mostró, por ejemplo, con el reino del norte, cuando el reino del norte fue llevado en cautiverio a Asiria, y ahí se perdieron. No se supo más de esas 10 tribus que fueron llevadas a Siria, pero proféticamente todos los profetas hablan del retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel, del retorno de esas 10 tribus, de tal manera que cuando se reúnan todas las 12 tribus, ¿no?, serán tantos como las estrellas del cielo. O sea que aquellos que creen que ya han llegado las tribus de Israel, las tribus perdidas, y que son grupitos de 10, 15 personas, pues están equivocados, porque va a ser algo masivo, ¿no? Y eso lo leemos mucho en Jeremías, ¿no? Lean Jeremías 31. Ahí explica cómo será la reunión de las 2 casas de Israel, ¿no? De la casa de Judá y de la casa de Efraín, ¿no? Y esa reunión va a ser algo maravilloso, ¿no? Y bueno, fíjense, cuando yo os quebrante la vara de vuestro pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis.
¿Por qué 10 mujeres? Yo estoy convencido que esto tiene que ver con las 10 tribus de Israel. Y que estas tribus están esparcidas, están ahí en medio del mundo, ¿no? Hay quienes quieren decir que están exactamente en algún lugar y que un poquito el movimiento Britán, ¿no? Que cree que las ovejas perdidas, ¿no? Son los británicos y americanos, ¿no? Y algunas tribus del norte de Europa. Y esta es una ideología un poquito racista, porque no toma en cuenta, ¿no? Que puede haber llegado ovejas perdidas a América Latina, por ejemplo, o África, o Asia, ¿no? Por eso nosotros creemos en aquello de las 4 rincones del mundo, donde han sido esparcidas las ovejas y donde serán recogidos, ¿no? Entonces, aquí la desobediencia es terrible. Y ojo, amados, no se trata de obedecer por miedo a lo que va a suceder. Se trata de obedecer por amor, ¿no? Mucha gente mete miedo, ¿no? Hay personas que estaban hablando, que la luna roja y qué sé yo, ¿no? Las lunas rojas tienen un simbolismo, pero ¿de qué sirve que una persona que no está en obediencia de la Torá está mirando la luna roja? ¿Qué mensaje va a haber para él si no está obedeciendo a Elohim, ¿no? Entonces, este es algo que tendremos que entender, ¿no? Algún día, cuando lleguemos al reino mesiánico, al reino de Yud-Hei Vav-Hei aquí en la tierra, entonces entenderemos mejor todo eso. Dice la Pasuk 27, si a pesar de todo esto insistís en no escucharme, sino que procedéis en oposición contra mí, entonces yo procederé en airada oposición contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Atención a la 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y la carne de vuestras hijas comeréis. Y algunos dicen, este versículo 29 es una exageración. Y sin embargo, como dice mi esposa, ya se ha cumplido. Se ha cumplido en 2 oportunidades. Se cumplió cuando hubo el asedio de Samaria durante 2 años, que estuvieron todo el reino del norte, estuvieron ahí asediados hasta que los asirios rompieron el asedio, ¿no? Y se los llevaron a todos en cautiverio. Y sucedió nuevamente en el asedio de Jerusalén, cuando también la casa de Judá, ¿no? La casa de los hermanos judíos, fue llevado en cautiverio a Babilonia. La diferencia entre la primera y la segunda es que los israelitas del norte, las 10 tribus del norte, nunca volvieron, ¿no? Se perdieron. Mientras que en el segundo, en el de Jerusalén, los judíos sí volvieron después de 70 años, ¿no? Volvieron y ellos erigieron el segundo templo, ¿no? Ahora, mucha gente habla del segundo templo, quiere estudiar el segundo templo, y eso está bien, lo de estudiar el segundo templo, para conocer el pensamiento de los saduceos y los fariseos del segundo templo. En el asedio de Jerusalén y en el asedio de Shomrón, de Samaria, ahí llegaron a comerse los cuerpos de sus hijos y de sus hijas. Y perdónme que hable de algo tan feo en Shabbat, pero es lo que ocurrió y ya estaba profetizado en Vayikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 26. Ya estaba profetizado. Y dice la Pasuk 30. Y destruiré vuestros lugares altos. Los lugares altos, que eran la forma que adoraban los paganos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué eran estos lugares altos, no? Yud-Hei Vav-Hei dijo, habrá un sitio donde yo pondré mi nombre. Y ahí
tendréis que poner mi casa y ahí es donde tendréis que hacer los sacrificios. Pero cuando vino la ruptura de las dos casas, pues los del norte, los del reino del norte, ellos levantaron lugares altos, ¿no? Y ellos pusieron lugares de sacrificio, pusieron hasta dos, ¿no? En el reino del norte, donde podían ir a hacer sacrificios, y ellos ahí también pusieron a sacerdotes, ¿no? Eran levitas, ¿no? Y eran descendientes de Aarón también, ¿no? Pero ahí estaban y eran los lugares altos que él nunca mandó, ¿no? Por eso aquí dice, destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues os aborrecerá mi alma. Y dejaré vuestras ciudades en ruinas, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestras fragancias para calma, para paz. Asolaré la tierra, o sea, Israel, de tal modo que quedarán pasmados vuestros enemigos, que en ella se establezcan, ¿no? O sea, en este caso los asirios se quedaron pasmados de lo que ocurrió en Israel, ¿no? Y fue muy fuerte porque los asirios lo que hicieron era que se llevaron a los israelitas a otras regiones que ellos habían también conquistado, y trajeron personas de otras regiones y las pusieron allí en la tierra de Israel. Pero estas personas se ponían a trabajar en la tierra de Israel y la tierra de Israel no les rendía, ¿no? Porque no se estaba enseñando la Torá, no se estaba haciendo las cosas según la Torá. Entonces ellos pidieron, ¿no?, que viniesen sacerdotes, levitas, maestros de Torá, que les enseñaran Torá y les enseñaran cómo adorar a Elohim, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no? Y se formó lo que podríamos llamar la doctrina samaritana, ¿no? Y los samaritanos, pues ellos adoraban allí donde era la zona de Jacob, ¿no? El monte de Jacob, ¿no? Y por eso, cuando hubo el encuentro de la samaritana con Yeshua, ella dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana, ¿no? O sea, los judíos no aceptaban a los samaritanos porque sabían que los samaritanos no eran israelitas, sino que ellos venían de otras tribus, ¿no? Y que ellos habían adaptado, ¿no?, la forma religiosa, ¿no?, pero a su manera, no siguiendo realmente la Torá de Moshe, en tanto y en cuanto a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, ¿sí? Entonces eso ocurrió, y en el momento pues en que ya quedó, cuando tomaron pues toda la tierra de Israel, fue tomada por los romanos. Entonces en esos momentos pues ya tanto samaritanos como judíos como arameos, pues todos quedaron bajo la tutela de los romanos, ¿no? Y cuando ya vino la última guerra judío-romana, los romanos, pues toda esta región de Samaria, Aramea y Judea, lo convirtieron en lo que ellos llamaron Palestina, ¿no? ¿Y por qué? Porque los antiguos palestinos habían sido enemigos acérrimos de Israel, ¿no? Era una forma de realmente avergonzar a los judíos, ¿no?, que el nombre de la tierra a partir de entonces ya fuera Palestina. Y ese es un tema que nos podría llevar a hablar mucho y mucho, ¿no? Y dice, y atención a la 33, ¿no? 32, asolaré la tierra de tal modo que quedarán pasmados vuestros enemigos, que en ella se establezcan, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada que os persiga, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas.
Y eso pasó con las 10 tribus del norte, y eso pasó también con Judá, ¿no? Judá y Benjamín, que son la casa de Judá. Pasó con todos ellos, ¿no? Y ahora mismo la diáspora, ¿no? Para los hermanos judíos, la diáspora son los judíos que viven fuera de Israel. Pero para los que ya nos ha sido revelada el plan final, ¿no? Pues sabemos que aparte de los hermanos judíos, hay muchos hermanos que son la descendencia del remanente de las otras 10 tribus, ¿no? Y todos ellos serán también llevados. Y entonces se cumplirá aquello, ¿no?, que se dice en el libro de Revelación, que saldrán 12.000 misioneros, saldrán 12.000 salvadores de cada una, o sea, 12.000 ungidos de cada una de las 12 tribus, ¿no? O sea que para entonces ya Yohanan ya estaba convencido que las 12 tribus se iban a juntar. Cuando él lo escribió, todavía no habían llegado, ¿no? Entonces ocurrirá, ¿no?, con esos 144.000 ungidos que estarán en todo el mundo. Y cuando llegue ya esa guerra final, y cuando seamos nosotros recogidos y llevados en campamentos allá a la tierra, cuando lleguemos a nuestro campamento y veamos quién es el que está allí de ungido, de líder, entonces ya sabremos cuál era nuestra tribu, porque ahí nos será revelado y ahí recibiremos un nombre nuevo, y ese nombre nuevo que recibiremos tendrá que ver con la tribu a la cual pertenecíamos. Y luego ya tomaremos la tierra, pues, ¿no? Y nuestro rey será el rey Mashiach. Y dice la 34, entonces la tierra gozará de Et Shabboteja, de sus reposos durante los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará Et Shabboteja de sus reposos durante todos los días de su desolación. La tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros reposos mientras habitabais en ella, ¿no? O sea que ellos no estaban siguiendo el Shemitah, el reposo cada 7 años. Pasuk 36, en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos, y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará. Y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada y caerán, ¿no? Y esto se vio, ¿no? Tristemente se vio en la época del Holocausto, ¿no? Que en vez de luchar, en vez de pelear, en levantarse, 6 millones de personas, imagínense si esas 6 millones de personas hubieran tenido la valentía de luchar contra el opresor, y hubieran en ese momento hablado de obedecer a Elohim y sus mandamientos, estoy seguro que habrían vencido esa parte terrible del holocausto. Y dice la Pasuk 37, tropezarán unos con otros, como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No tendréis fuerza para hacer frente a vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y os devorará la tierra de vuestros enemigos. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. Qué terrible. También a causa de las iniquidades de sus antepasados, se pudrirán juntamente con ellos. Atención, Pasuk 40. Ya es mensaje para nosotros. Mas si ellos confiesan et avotam, su iniquidad, su pecado de muerte, vetavon avotam, y la iniquidad de sus padres o de sus antepasados, por sus infidelidades contra mí
y también porque anduvieron en oposición a mí, por lo que yo también tuve que ir en oposición a ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces su corazón incircunciso se humillará. ¿Corazón incircunciso qué significa? Corazón que no está en el pacto, que no conoce Torah ni obedece Torah. Pero aquí dice, su corazón incircunciso se humillará y reconocerán sus iniquidades, sus desobediencias, sus pecados. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, aleluya, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará el Shabbatejad de sus reposos. Mientras quede desolada con su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Yud-Hei Vav-Hei Eloheihem, ¿no? O sea, su Elohei, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, a la vista de las naciones para ser Elohim de ellos. Ani Yud-Hei Vav-Hei, yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Eleja Hukim, estos son los estatutos, Vehamishpatim y las ordenanzas, Vehatorot y las instrucciones que Yud-Hei Vav-Hei estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moshe en el monte Sinaí. El conjunto de estatutos, de ordenanzas, de instrucciones es la Torah, mis amados y mis amadas. Aleluya, qué capítulo más fuerte, qué capítulo más realmente escalofriante. Pero así es, mis hermanos, y no será difícil volver realmente a obedecer sus mandamientos, no por miedo, sino por amor a Él. Ajim Bajayot, acabamos de terminar el capítulo 26. No olvidemos, por favor, de darle al like, darle el dedito para arriba para que YouTube pueda promocionar este video, ¿no? Y tampoco no se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Al suscribirse, darle a la campanita, estarán siempre informados cuando yo estoy en vivo o cuando he subido algún video. O sea que se suscriben, le dan a la campanita. Igualmente, amados, este video queda grabado en YouTube, ¿no? Ahí queda grabado y ustedes pueden verlo en diferido, por ejemplo, si quieren repetirlo más despacio mientras van estudiando, o si quieren compartir el video a sus amistades en medios sociales, WhatsApp, Facebook, Telegram, etc. Entonces, a ver, bien, mis amados, vámonos al capítulo 27. El capítulo 27 tiene que ver con Neder, ¿no? El Neder es el voto especial que se tiene, ¿no? Es un voto, una promesa. Hay personas que a veces prometen lo que no pueden hacer, lo que no pueden cumplir, y hay personas que sí cumplen con su voto o promesa especial, ¿no? Entonces, leamos. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo, Daber el Benei Israel vamarta alechem. Habla a los hijos de Israel y diles, Ish, cuando un hombre, ki yafli, neder, cuando un hombre haga un voto o una promesa, berkeja, muy difícil de cumplir, nefashot la Yud-Hei Vav-Hei, valorarás tú a las personas para Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Entonces, cuando un hombre haga un voto muy difícil de cumplir
valorarás tú a estas personas, a este hombre, ¿no? Para Yud Hei Vav Hei. Entonces ahora habla de la valoración, ¿no? Y estamos hablando de personas que quieren servir a Yud Hei Vav Hei, quieren servirlo como siervos, ¿no? Entonces, y que hay un valor de estas personas. Nos dice la Pasuk 3, si tu valoración es la de un varón de 20 hasta 60 años, de 20 hasta 60 años, entonces tu valoración será de 50 shekels de plata. 50 shekels de plata según el shekel del santuario. O si es de una mujer, tu valoración será de 30 shekels, ¿no? Entonces, amados, por favor, no vayan a hacerme preguntas de que machismo, de que por qué la mujer valía menos. Sencillamente, esto era el valor de entonces por resultados de trabajo, ¿no? Entonces, y esto es la Torah, yo no puedo explicar el por qué esto fue hecho así, ¿no? Había esta diferencia entre el varón y la mujer, y lo vamos a ver más adelante, incluso más fuerte, ¿no? Dice la Pasuk 5, si es una persona de 5 hasta 20 años, o sea, estamos hablando de un niño o de un joven, entonces tu valoración será de 20 shekels para un varón y de 10 shekels para una mujer, ¿no? Entonces esto también se hace pues cuando una persona, el voto especial es la de servir en el templo, ¿no? Servir como si fuera pues un siervo, ¿no? Y bueno, habían personas entregadas al templo o al Mishkan, ¿no? Dicen. Pero si son de un mes de nacido hasta 5 años, entonces tu valoración será de 5 shekels de plata para el varón y para la mujer tu valoración será de 3 shekels de plata, o sea, la 10ª parte de lo que sería para una persona en edad laboral, ¿no? Y dice, y si son de 60 años o más, si es varón, tu valoración será de 15 shekels, y si es mujer, de 10 shekels. Pero si es más pobre que tu valoración, o sea, si él no puede dar esa cantidad de su voto, de su promesa, entonces será llevado Lipnei HaKohen delante del sacerdote, ¿no? Y éste lo valorará según los recursos que tenga el que hizo el voto, ¿no? HaKohen lo valorará. Yo me imagino que serán personas que hacen votos que no cumplen, ¿no? Entonces estas personas, para redimirse de ese voto, ¿no? Para redimirse de no haber cumplido, entonces pagaban esa cantidad como una forma, no sé, de impuesto o algo por el estilo, ¿no? Dice la Pasuk 9, y si es un animal de los que se pueden presentar como ofrenda Yud Hei Vav Hei, animales limpios o puros, o sea, estamos hablando pues de carneros, de becerros, ¿no? De novillos, de ovejas, cualquiera de los tales que uno dé a Yud Hei Vav Hei será consagrado. No lo reemplazará ni lo cambiará, el bueno por el malo o el malo por el bueno. Pero si cambia un animal por otro animal, entonces ambos, el animal original y su sustituto, serán consagrados, ¿no? Y la consagración implica que ellos o pasarán a propiedad del sacerdote o serán sacrificados, ¿no? Como ofrenda quemada, ¿no? Y luego dice la Pasuk 11, si se trata de un animal inmundo, de los que no se pueden presentar como ofrenda Yud Hei Vav Hei, ejemplo, un asno, un camello, etc., entonces pondrá el animal delante de HaKohen y HaKohen lo valorará bein tov u bein ra, si es bueno o si es malo. Tal como sea la valoración, bien la tuya o bien la del Cohen, así será, ¿no? Así será. Pasuk 13, pero si luego lo quisiere rescatar, o sea, lo ha prometido, ¿no?
dijo que lo iba a dar solemnemente, es una promesa solemne. Si luego lo quiere rescatar, el varón del voto añadirá la quinta parte a tu valoración, ¿no? Es como el caso del diezmo, que no entrega en ese momento, sino que lo entrega después, siempre se añade la quinta parte de su valor. Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada para Yud-Hei Vav-Hei, Hacohen la valorará si es buena o si es mala. Tal como Hacohen la valore, así será. Pero si el que la consagra quisiere luego redimir su casa, añadirá a tu valoración la quinta parte del valor de ella, y así volverá a ser suya, podrá rescatarla. ¿Sí? Pasuk 16. Por otro lado, si un hombre consagra Yud-Hei Vav-Hei parte de las tierras de su propiedad, entonces tu valoración será en proporción a la semilla que se necesite para ella. Cada homer, o sea, unos 220 litros, cada gavilla, cada homer de semilla de cebada a 50 shekels de plata. Si consagra su campo durante el año de Yobel, del jubileo, conforme a tu valoración quedará. Pero si consagra su campo después del Yobel, entonces Hacohen le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el próximo año de Yobel, y será rebajado de tu valoración. Y si el que lo consagra quiere redimir el campo, le añadirá una quinta parte al precio de tu valoración para que pase de nuevo a su posesión. Pero si no quiere redimir el campo y se vende el campo a otro, ya no podrá redimirlo. Y cuando quede libre en el Yobel, el campo será consagrado a Yud-Hei Vav-Hei como campo dedicado. Será para Hacohen como posesión suya, será para el sacerdote como posesión suya. Y si consagra Yud-Hei Vav-Hei un campo que ha comprado que no es parte del campo de su propiedad, entonces Hacohen le calculará la cantidad de tu valoración hasta el año de Yobel, y en ese día dará tu valoración como cosa consagrada a Yud-Hei Vav-Hei. En el año de Yobel, el campo volverá a aquel de quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra, y se supone que esta persona es de Israel, de una de las 12 tribus. Toda valoración que haga será conforme al shekel del santuario. 20 gerá son un shekel. Pasuk 26. Y el primogénito de los animales que por su primogenitura ya pertenecen a Yud-Hei Vav-Hei, nadie podrá consagrarlo, sea buey u oveja, porque ya pertenece a Yud-Hei Vav-Hei. Es lógico, no todo primogénito ya le pertenece. En aquella época ya pertenecía a Yud-Hei Vav-Hei. Pero si es de los animales inmundos, entonces lo redimirá conforme a tu valoración y le añadirá una quinta parte al valor fijado. Pero si no es redimido, será vendido conforme a tu valoración. No obstante, ninguna cosa dedicada de lo que un varón aparte para Yud-Hei Vav-Hei, de lo que posee, sea hombre o animal o campos de su propiedad, podrá venderse ni rescatarse. Kal Jerem Kodesh Kadashim U la Yud-Hei Vav-Hei. Toda cosa dedicada es santísima. Para Yud-Hei Vav-Hei no se rescata. Ninguna persona apartada como anatema podrá ser rescatada. Ciertamente se le dará muerte, ¿no? Y anatema es maldición. Y una persona apartada como anatema es que ha habido un juicio por el tribunal del pueblo o de la ciudad o de donde esté,
y ellos han decidido que esa persona es anatema, bien porque practica brujería, por ejemplo, o bien porque está en comisión de algún pecado de muerte, ¿no? Entonces dice, ninguna persona apartada como anatema podrá ser rescatada, ciertamente se le dará muerte. Vekal masar haaretz, y todo el diezmo de la tierra, entre las semillas de tu tierra o entre los frutos del árbol, será para Yud-Hei Vav-Hei. Es cosa sagrada para Yud-Hei Vav-Hei, o sea que ellos tenían que entregar ese diezmo de la tierra. Y dice la Pasuk 31, y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. O sea, si una persona dice, yo solo puedo pagar por mis propios motivos, solo puedo pagar la mitad de mi diezmo, y dentro de un mes o 2 meses pagaré la otra mitad, bueno, pues esa otra mitad le tenía que añadir la quinta parte de su valoración. Todo diezmo del ganado, o del rebaño, o sea, de las vacas o de las ovejas, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada a Yud-Hei Vav-Hei. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán kodesh, serán consagrados. No podrán ser redimidos o rescatados. Ele HaMitzvot, estos son los mandamientos que Yud-Hei Vav-Hei ordenó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinai. Entonces, esto era lo que estaba buscando antes, ¿no? Que al final del capítulo 26 hablaba de los estatutos, de las ordenanzas y de las instrucciones. Y aquí habla de los mandamientos, ¿no? Y todo eso forma parte de la Torah. Y ahora hemos llegado pues al final del Sefer Vayikra, del libro del Levítico. El próximo Shabbat empezamos Bamidbar, ¿no? Llamado Números en español, pero Bamidbar es en el desierto, ¿no? Y entonces cuando llegamos al final de un capítulo siempre decimos Hazek, Hazak, Untach, Zek, que significa sé fuerte y todos seremos fortalecidos. Si tú, mi amado, si tú, mi amada, eres fuerte para Elohim, para obedecer los mandamientos y recibir bendición de Él, pues tu fortaleza será mi fortaleza y será también la fuerza de todos los demás hermanos. Todos juntos seremos fortalecidos. Perfecto. Vamos a leer nuestro estudio de Haftarah. Vamos a leer Yirmeyahu. Entonces, Yirmeyahu, capítulo 16, pasuk 19. Y dice, Yud-Hei Vav-Hei, Uzi, Umauzi, Umnuzi, ¿no? Y esto yo quiero mostrarles, amados, que es poético en hebreo, ¿no? Fíjense, Uzi, Umauzi, Umnuzi, ¿no? Umnuzi beyom tzara, ¿no? Oh Yud-Hei Vav-Hei, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la aflicción, ¿no? Algunos lo llaman en el día malo, ¿no? Yom Tzara. Pero fíjense, es muy bonito, Uzi, Umauzi, ¿no? Porque fuerza y fortaleza están relacionados, Uzi, Umauzi, Umnusi, refugio mío, Beyom Tzara, en el día de la aflicción. Eleija Goyim Yavou, a ti vendrán las naciones, o sea, los gentiles, o sea, la casa de Israel, aquellos que están perdidos entre las naciones, dice, desde los confines de la tierra, y dirán, solo mentira hemos heredado de nuestros padres,
vanidad y cosas sin provecho. Perdón, solo he leído el español, no he leído el hebreo. Meafsei aretz veyomru ach sheker nahalu avoteinu hevel vein bam moil, ¿no? Solo mentir hemos heredado de nuestros padres, vanidad y cosas sin provecho. Muy fuerte esta palabra. ¿Puede acaso hacer el hombre dioses para sí mismos? ¿Puede acaso hacer el hombre dioses para sí mismo? No. Y sin embargo, en la iglesia donde yo estuve, el pastor era adorado como un dios. Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder. Y sabrán que Shemi, Yud-Hei Vav-Hei, y sabrán que mi nombre es Yud-Hei Vav-Hei. Wow. Dice el capítulo 17, Hataat Yehudá, el pecado de Yehudá. Ahora aquí estamos hablando de qué tipo de pecado. ¿Pecado de muerte? No, estamos hablando de Hataat. No estamos hablando de Avón, ni estamos hablando de Pesha, ¿no? El pecado de Yehudá, Ketuvá Bet Barzel, está escrito con cincel de hierro, Bet Ziporen, Shamir Harushá, con punta de diamante está grabado Aluj Libán sobre la tabla de su corazón. Ulkarnot Mishbehoteihem, y en los cuernos de sus altares. ¿A qué altares se refiere? Pues a los altares de los dioses paganos. ¿Cuál es el pecado, pues, de Yehudá? ¿No? Haber servido a estos dioses paganos desde su corazón, ¿no? Ahora, este tipo para mí, dice la palabra hataat en hebreo, pero para mí esto más bien es rebeldía, es pesha. Debería ser un pecado que no se pudiera perdonar, ¿no? Y ellos tenían cuernos de sus altares, de sus lugares altos, donde ellos hacían sacrificios a los dioses falsos. Así recuerdan sus hijos sus altares. Vashereihem, y sus imágenes de Asherah, que es una diosa maligna, junto al árbol frondoso en las altas colinas, ¿no? Hoy en día hay muchas imágenes de Asherah, esa diosa femenina, ¿no? Parecida a Jezabel, ¿no? Y me da mucha pena porque hay mucha gente que escucha, muchas Jezabeles que han salido por allí, hablando incluso de raíces hebreas y de Torah. Pero es un varón el que debe de ser llamado a enseñar este tipo de cosas. Oh monte mío en el campo, tu riqueza y todos tus tesoros para el saqueo entregaré, así como tus lugares altos por el pecado en todo tu territorio. Y perderás por tu causa la heredad que yo te di. Haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Pobre, me da mucha pena Yirmeyahu, porque Jeremías en todos sus escritos siempre habla primero del pecado de Israel y luego del pecado de Judá. Y que Judá no aprendía de Israel, las 10 tribus que ya fueron llevadas, 150 años antes ya fueron llevadas para esclavitud, para perderse. 150 años nada más habían pasado, pero aquí ya Judá estaba cayendo en lo mismo. Y Jeremías lo estaba mirando. Y él ya estaba diciendo, bueno, aquí quien va a venir a llevar a Judá al destierro va a ser Nabucodonosor, ¿no? Va a ser Babilonia, ¿no? Y no le creían ni se arrepentían, ¿no?
Así dice Yud-Hei Vav-Hei, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Yud-Hei Vav-Hei aparta su corazón. Será como arbusto en el desierto y no podrá ver cuando venga el bien. Habitará en los lugares secos del desierto, en tierra salada y sin habitantes. Una tierra salada es una tierra que no puede producir plantas porque la han dañado con sal. Está maldecida. Está maldecida, gracias. Está maldecida y es una de las cosas que hacían cuando la tierra perdía, por ejemplo, cuando el pueblo de esa tierra perdía una guerra, ¿no? Los vencedores venían y salaban la tierra. Y por eso hay algunos lugares, ¿no? Yo me acuerdo que en Perú, cuando yo era jovencito, se decía que cuando una persona tenía mala suerte, decía, estoy salado, ¿no? Ahora, en otros lugares significa otra cosa. Pero en este caso, salado es que la cosa está mal. Ahora dice la Pasuk 7, bendito es el hombre que confía en Yud-Hei Vav-Hei y cuya seguridad y confianza es Yud-Hei Vav-Hei. Esa palabra fuere está de más. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a la corriente. No necesitará ver cuando venga el calor, ya que sus hojas estarán verdes, ni se angustiará en el año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿No? Es muy bonito estos versículos 7 y 8, me recuerdan mucho al Salmo 23, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo comprenderá? El corazón, el alma, ¿no? El corazón, nuestras emociones, ¿no? Y mucha gente pues se deja llevar por emociones. Y ahora es palabra de Yud-Hei Vav-Hei, dice, yo Yud-Hei Vav-Hei escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con derecho. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Eso ocurre con mucha gente cuyo corazón está puesto en las riquezas y en el dinero. Trono de gloria, enaltecido desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Mikveh Israel, la esperanza de Israel eres, oh Yud-Hei Vav-Hei. Todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y ahí el que ha hablado, obviamente, es Yud-Hei Vav-Hei. Porque abandonaron a Yud-Hei Vav-Hei, fuente de aguas vivas. Refaeni, sáname, oh Yud-Hei Vav-Hei, y seré sanado. Hoshienu, sálvame, y seré salvo. Kitehilati ata, porque mi salvo, o mi cántico de adoración, eres tú. ¿No? Muy hermoso, y esto también me hace recordar al Salmo 51, ¿puede ser? ¿No? No, 51 no. ¿No? 91 entonces. Ay, no recuerdo. No, pero yo sé que es con eso de sáname y seré sano, ¿no? Sálvame y seré salvo. Muy bien, Ajim Bajayot, esa es la Haftará del día de hoy, ¿no? Es una palabra profética. Mucha tristeza, ¿no? Porque Jeremías lo llamaban el profeta llorón, ¿no? Porque siempre estaba llorando, siempre se estaba lamentando, porque él sabía lo que le iba a ocurrir a Judá y todo lo que él profetizó que le iba a ocurrir a Judá, le ocurrió, estando él todavía vivo, ¿no? Y él pudo ver cómo Judá fue llevado
en cautiverio, aunque él mismo fue protegido por el Eterno y escapó, y se fue a Egipto. Y en Egipto murió 3 años después, pero antes de morir él profetizó para Egipto que también iba a ser arrasada. Pero a diferencia de Israel, Egipto volvería en 20 años. Pero Judá, no iba a volver hasta los 70 años, ¿no? Y en el cristianismo mucho se habla de los 70 años de Daniel, ¿no? O del año 70, y no se dan cuenta que el año 70 tenía que ver con, sí, las 70 semanas tenía que ver con los 70 años que Judá iba a estar en Babilonia. Ahora, toda la historia de Israel y la historia de Judá es profecía para nosotros, y algo también ocurrirá con nosotros cuando se cumpla pues el número 70 en algo. No sé exactamente en qué, pero se cumplirá. Cuando ocurra, ¿no? Ya lo entenderemos, ¿sí? Isim ha-Elohim, Kefraim vehi Menashe, Isimech Elohim, Kesara Rivka, Rachel velea, Yevarech Adonai, Veishmerecha, Yaher Adonai panav elecha, Vichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom v'samu et shemi al bnei Yisrael v'ani avarechem. Amén. A ti, varón, que te bendiga el Eterno y te haga como Efraín y como Menashe. Y a ti, mujer, que te bendiga el Eterno y te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que te bendiga Yud-Hei Vav-Hei y te proteja. Que haga resplandecer Yud-Hei Vav-Hei su rostro hacia ti y te muestre su favor. Que dirija Yud-Hei Vav-Hei su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabras de Yud-Hei Vav-Hei, eso sí será en el reino mesiánico. Amados, amadas, Shabbat Tov Umevorach, que tengan una semana linda, hermosa y llena de bendición. Hasta el próximo Shabbat. Shabbat Tov Umevorach. Shalom.